uno de los temas más importantes radica en que la iglesia no entiende qué es la iglesia, en que la iglesia está perdiendo vigencia y la iglesia no se ha dado cuenta, en que la iglesia está quedando obsoleta y la iglesia no se ha dado cuenta, en que la iglesia está desenfocada de los principios de Cristo y la iglesia no se ha dado cuenta. Y es porque la iglesia no sabe qué es la iglesia, porque la iglesia no entiende el propósito mismo de la iglesia. Por eso me he atrevido a hacer un estudio, una investigación, y meditando en la palabra de Dios logramos establecer esta serie. Van a ser 4 sesiones en las que vamos a aprender a entender quiénes somos como iglesia. Y vamos a comenzar hablando acerca de algunos elementos que deberían encender ciertas alarmas. Cuando tú vas en tu automóvil y algo le está fallando al automóvil, comienzan a encenderse unos bombillitos llamados testigos. Y esos bombillitos llamados testigos nos permiten evidenciar o identificar que algo no está bien dentro del funcionamiento interno del vehículo. Y si no le prestamos atención, vamos a quedar, como dicen popularmente, botados a mitad del camino. Y así pasa con la iglesia. Hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. Y hay un estudio que se realizó durante los últimos 18 años y me encontré con unos resultados que me parecieron impactantes y que muestran la realidad de la iglesia cristiana de hoy. Se hizo un seguimiento exhaustivo con 1050 pastores, hombres y mujeres de trayectoria, que han pagado el precio del evangelio, hombres y mujeres con iglesias establecidas, reconocidas. Y sabes, mira algunos de los resultados que arrojó. El 90% de los pastores afirman que enfrentan depresión, fatiga o burnout. Burnout es que se sienten quemados, que sienten que ya no pueden más. El 89% de los pastores también afirmaron considerar en el último año dejar el ministerio. El 57% de los pastores dijeron que se irían si tuvieran un lugar mejor a donde ir, incluso un trabajo secular. El 81% de los pastores afirmaron que no tenían un programa de discipulado ni un esfuerzo de acompañamiento en consejerías para la iglesia. El 77% de los pastores sentían que no tenían un buen matrimonio. El 75% de los pastores no se sienten calificados para desarrollar la labor pastoral o sienten que no los prepararon para enfrentar los retos del ministerio. El 72% de los pastores, escúchame, 72% de los pastores de las iglesias encuestadas dijeron que solo estudiaban la Biblia cuando estaban preparando sus sermones. Por tanto, si el 72% de los pastores solo lee la Biblia cuando está preparando los sermones, significa que tan solo un 28% realmente desarrolló el hábito de lectura de la palabra de Dios, de estudio de la palabra de Dios. El 38% de las familias pastorales afirmaron, de 1050 familias pastorales, o sea 399, afirmaron estar actualmente en un proceso de divorcio. Y todo esto nos deja una gran inquietud. Quiero cerrar con esta cifra. Hay muchas cifras, pero estas son las que más me llamaron la atención. El 26%, escúchame, el 26% dijeron que regularmente tenían un tiempo devocional y se sentían espiritualmente alimentados por la palabra de Dios. Esto nos deja a las puertas de una realidad que está viviendo la iglesia. Porque todo lo que vive la iglesia baja de la cabeza. La unción, el aceite, dice la palabra, desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y cubre las vestiduras. Y todo lo que nosotros como pastores vivimos, sentimos, experimentamos, pues evidentemente determina un diagnóstico de lo que la iglesia vive, de lo que la iglesia siente. Pero es que lamentablemente, al no entender qué es la iglesia, la hemos convertido en una opción, la hemos convertido en un escenario de recreación, la hemos convertido en un distractor,
para nuestros dolores del alma, para nuestros problemas de conciencia. Hemos minimizado el valor de la iglesia simplemente a algunas terapias de consejería psicológica para ayudarnos con algunas problemáticas personales. Pero realmente, ¿qué es la iglesia? Y tú que estás aquí conectado en esta noche con esta enseñanza, eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿entiendes qué es ser parte de la iglesia de Cristo? Pues yo quiero decirte que la iglesia es el salvavidas de la humanidad. La iglesia es el salvavidas. Todo lo que tú y yo conocemos en este planeta Tierra va a desaparecer. Pero escúchame, al final Jesús va a venir por su iglesia. La iglesia es representada como el arca de Noé, donde al final el Señor va a permitir que nosotros podamos experimentar la salvación a través de la iglesia. Pero cuando tú no entiendes la dimensión eterna de la iglesia, te limitas a vivir la dimensión temporal de la religión dentro de una iglesia. Por eso quiero que me acompañes a analizar con profundidad qué es la iglesia. Y quise basar este estudio en las palabras del apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Y el apóstol Pablo dice, de la versión Reina Valera, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, tú y yo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mira qué tremendo es eso. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Necesitamos entender la importancia de transicionar del concepto tradicional al entendimiento espiritual. Para nosotros la iglesia simplemente es una derivación de la estructura religiosa en la que fuimos formados desde niños. Para muchos la iglesia simplemente es una derivación de un modelo que nos fue impuesto por métodos tradicionales. Pero tenemos que trascender del concepto tradicional de iglesia al entendimiento espiritual de qué es la iglesia, qué representa la iglesia. Y se los he enseñado en muchos escenarios dentro del fundamento de la eclesiología, que es la rama de la teología que se encarga del estudio de la iglesia, que la palabra iglesia deriva del vocablo griego eclesia. Y eclesia es traducido asamblea de llamados. La eclesia, la iglesia dentro del entendimiento espiritual, constituye el ambiente que creamos aquellos que hemos sido llamados a vivir el propósito de Dios, de aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, de aquellos que hemos sido llamados a vivir los planes de Dios aquí en la tierra. Pero hay un segundo concepto también del griego que es kuriake. La palabra kuriake en su etimología traduce el que pertenece o lo que pertenece al Señor. Y de esa manera se denominaba el edificio donde se congregaba la eclesia y afirmaban que ese era el lugar que pertenecía al Señor, esa era la casa de Dios, el edificio que pertenece al Señor, el kuriake. Y lamentablemente muchos de nosotros fuimos formados bajo un concepto tradicional donde nos hicieron creer que el templo era la iglesia y que la iglesia era el templo. Y entonces durante muchos años las personas han vivido engañadas, una fe cimentada en intereses terrenales, pero totalmente alejados de los planes celestiales, creyendo que son iglesia porque van a un templo, creyendo que son iglesia porque siguen unas tradiciones, creyendo que son iglesia porque adquieren un conocimiento.
Y cuando tú no entiendes realmente qué es iglesia, jamás vas a entender por qué eres parte de la iglesia, por qué el Señor Jesús dio su vida por la iglesia y por qué hoy tú tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios y pertenecer a la iglesia. La iglesia, dentro del entendimiento espiritual, no representa un lugar, representa un ambiente. Y ese ambiente tiene que establecerse desde el concepto mismo de tu identidad como hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo planté. ¿Qué plantó Pablo? Una iglesia. Yo planto la iglesia, dice Pablo, Apolos la riega. Y regar la iglesia significa cuidar la iglesia, significa abonar la iglesia, significa darle los nutrientes que la iglesia necesita, la atención que la iglesia necesita, pero uno es el que planta y otro es el que riega. Pero nos acostumbramos tanto a la estructura tradicional dentro de un modelo de jerarquías religiosas, que creemos que la única responsabilidad que tenemos es llegar, sentarnos y esperar que el que está al frente haga todo. Y así mismo salimos y a los 8 días, en el mejor de los casos, volvemos. Porque tenemos una concepción incorrecta de la iglesia. Escúchame. Pablo dice, yo planté, yo establecí la base a través de lo que Cristo me entregó. Yo planté la iglesia, yo abrí la puerta para que se estableciera un ambiente donde todos los que han sido llamados se puedan reunir. Pero ustedes, los Apolos, los que han sido llamados por Dios para ser iglesia, tienen que pagar el precio de regarla, de cuidarla, de abonarla, de darle los nutrientes que necesita, para que pueda dar el fruto, porque al final el crecimiento lo da Dios. Déjame decirte esto, la iglesia no tiene que ver con edificios, tiene que ver con personas. Lamentablemente, muchos salen a buscar iglesia y lo que van es a buscar templo. Muchos dicen que son parte de la iglesia cristiana porque van al templo, pero no viven a Cristo. Muchos dicen que son cristianos porque aprendieron las tradiciones, los métodos y las estructuras de la iglesia de Cristo, pero no habita en su corazón Cristo. La iglesia no tiene que ver con edificios, hijos. La iglesia tiene que ver con personas. La iglesia no tiene que ver con el curiaque. La iglesia tiene que ver con la eclesía, con el ambiente. Por eso la iglesia no es una religión, la iglesia es un ambiente. Quítate de la cabeza que ser parte de la iglesia de Cristo conlleva cambiar de religión. No, las religiones son una invención del hombre para manipular las mentes débiles. Pero realmente la iglesia representa un ambiente de los que hemos sido llamados a vivir el propósito de Dios. No te dejes engañar pensando que la iglesia tiene que ver con una religión. Aunque lamentablemente la mayoría de las iglesias están ligadas a una religión y no a Cristo. Por eso la mayoría de las iglesias tristemente viven un propósito terrenal basado en los intereses terrenales de líderes terrenales y no en el propósito celestial de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no tiene aviso. La iglesia de Cristo no conoce denominación. La iglesia de Cristo no conoce vínculos religiosos. La iglesia de Cristo tiene sus ojos puestos en Cristo y está demasiado ocupada en prepararse para cuando Cristo venga como para distraerse con las arandelas terrenales. Por eso, cuando tú ves un aviso en una iglesia, lo que representa es el respaldo terrenal que esa iglesia tiene. Es el concepto o el nombre misional que la iglesia tiene, pero no significa que sea mejor que otras. No te dejes llevar por las apariencias del templo. Eso mismo le pasó al profeta Samuel cuando Dios lo envió a ungir a David. Él se dejó llevar por las apariencias, él se dejó llevar por lo externo. Y él pensó que el rey tenía que ver con el modelo del mundo, grande, fuerte, guerrero, vigoroso.
Y Dios le dijo: espérate un momentico, Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Dios, porque yo no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y el corazón de la iglesia no es el edificio. El corazón de la iglesia no es la banda de músicos. El corazón de la iglesia no es el carisma del predicador. El corazón de la iglesia no es la comodidad de las sillas. El corazón de la iglesia no es la cercanía a la casa. El corazón de la iglesia es la palabra que le da vida a la iglesia. La palabra es el fundamento de la iglesia que representa a Cristo aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque al final el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso es fundamental entender que la iglesia no tiene que ver con un sentido transaccional. La iglesia tiene que ver con un sentido relacional. Y entonces muchas personas le dicen a Dios: bueno, yo voy a ir 7 domingos a la iglesia, pero tú haces aquello. No. La iglesia no tiene un sentido transaccional. Tu vida no va a cambiar porque vayas a una iglesia. Tu vida no va a cambiar porque te cambies de religión. No. Tu vida va a cambiar cuando comiences a ser la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Tu vida va a cambiar cuando entiendas el privilegio que tienes de ser iglesia. Cuando entiendas la responsabilidad de regar la iglesia, de cuidar la iglesia, de aportar a la iglesia lo que necesita para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero tienes que comprenderlo, que más allá del edificio, el edificio es un pretexto donde los que hemos sido llamados nos reunimos en torno a la palabra revelada por el Padre a través del Espíritu Santo para llevarnos a vivir la vida de Cristo. Por eso nos llamamos iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, porque dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. El problema es que cuando Cristo no es la cabeza del pastor, sino es un grupo de jerarcas, un grupo jerárquico, se pierde la visión de Cristo. Cuando Cristo no es la cabeza del pastor, lamentablemente podemos experimentar muchas de las cosas que leímos al inicio. Porque nuestra fortaleza está en la aprobación de, o en la comparación con, o en el reconocimiento de. Pero ¿qué importa la aprobación, el apoyo o el reconocimiento de los que están aquí en la tierra si el que nos llamó es el que está en el cielo? Por eso tú tienes que entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice: si quisiera yo agradar a los hombres, ¿cómo podría ser siervo de Cristo? Si dependieras tú de la aprobación de los hombres, ¿cómo podrías ser sierva de Cristo? Por eso cuando tú eliges ser parte de la iglesia de Cristo, tu mentalidad es transformada por causa de la palabra. Tu carácter es formado por causa de la palabra y tu visión es proyectada por causa de la palabra. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice algo que a mí me gusta mucho. Él dice: el poder de la iglesia no está en sus edificios, sino en su pueblo lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo es eso! El verdadero poder de la iglesia no está en un edificio, porque la iglesia no es un edificio. El verdadero poder de la iglesia está en el pueblo, en los que hemos sido llamados a ser parte del propósito de Dios, los que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, antes de establecer la iglesia primitiva, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: muchachos, no vayan a salir de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí sí van a poder salir a plantar iglesias. ¡Oh, qué tremendo! Ahí sí van a poder salir a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante entender la dimensión espiritual de la iglesia. Qué importante entender que para un verdadero hijo de Dios, ser iglesia es el mayor privilegio. Para Pablo no había nada mejor que plantar. Para Apolos no había nada mejor que regar. Y para todos no había nada mejor que ver a Dios dando el crecimiento.
Por eso yo te quiero invitar en esta hora a que nos unamos para ser iglesia. La iglesia es el salvavidas de la humanidad. Mira, la iglesia es el salvavidas de tus hijos. El futuro de tus hijos no lo va a asegurar una carrera universitaria o una cuenta de ahorro programado para que estudien en el exterior. No, por el contrario, conozco muchas familias que han perdido a sus hijos por querer darles lo que no les tenían que dar en el momento en que no se lo tenían que dar. Tú tienes que entender que el verdadero futuro de tus hijos está en la iglesia, en llegar a ser iglesia. Porque ¿de qué le va a servir a tus hijos ser preparados para ganar el mundo si al final pierden su alma? Si cuando Cristo venga por su iglesia, tus hijos no son parte de su iglesia. Por eso quiero centrarme en la afirmación del apóstol Pablo: yo planté. Yo planté. Pero el apóstol Pablo no tenía que sostenerla. El apóstol Pablo no tenía que regarla. El apóstol Pablo no tenía, no. Los Apolos, que son parte de la iglesia, son los que están llamados a regar la iglesia, a cuidar la iglesia, a acompañar la iglesia, a apacentar la iglesia, a nutrir la iglesia, porque a eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Por eso qué importante que tú puedas entender que la iglesia es el salvavidas de la humanidad, que la iglesia tiene una connotación que va más allá de la tradición, que va más allá de una religión, que va más allá de un simple escenario recreativo o informativo muchas veces. Cuando tú lo entiendes, vas a poder guardar tu corazón por encima de todas las demás cosas, para no permitir que el mundo y sus artimañas dañen tu corazón. Porque en el mundo vamos a tener aflicción, dice Jesús, pero Él invita a su iglesia a que confíe, porque Él ha vencido. Por eso es fundamental dimensionar algunos elementos de los que yo te quiero hablar en esta noche. Pablo dijo: yo planté. Y yo quiero que escribas en tu barra de comentarios: y yo la voy a regar, y yo la voy a cuidar, y yo la voy a nutrir, y yo la voy a apoyar. Oh, qué tremendo es eso. Dios nos ha dado el privilegio de ser un ministerio de plantación de iglesias. Dios nos ha dado el privilegio de plantar una iglesia en Bogotá, pero ustedes, los de Bogotá, son los Apolos, que la tienen que cuidar, que la tienen que nutrir, que la tienen que levantar, que la tienen que apoyar para que Dios le dé el crecimiento. Hemos tenido el privilegio de plantar una iglesia en Cajicá, pero en Cajicá ustedes son los Apolos, que se tienen que encargar de apacentarla, de cuidarla, de regarla, de nutrirla. Dios nos ha permitido plantar una iglesia en Ciudad Bolívar, pero ustedes allí en Ciudad Bolívar son los Apolos, que tienen que cuidar de ella, que tienen que cuidar de las personas que el Señor añade cada día para que sean salvas. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de Pablo no es salir a traer gente, es plantar. La responsabilidad de Apolos no es salir a buscar, es cuidar los que Dios trae, porque la responsabilidad de Dios es dar el crecimiento. Por eso en Hechos capítulo 4 el Señor dice que Él mismo añade a la iglesia los que han de ser salvos. No los que tienen problemas. Dios no te trae a la iglesia porque tengas problemas. Dios no te trae a la iglesia porque estés económicamente quebrada. Dios no te trae a la iglesia porque estés emocionalmente arruinado. Dios no te trae a la iglesia porque estés familiarmente desconsolado, porque tu familia esté pasando por una... No, o porque estés desempleado. No, mira, la iglesia no tiene nada que ver con tu pasado. La iglesia tiene todo que ver con tu futuro. Por eso Dios te trae a la iglesia tomando como pretexto lo que estás viviendo afuera para poderte alinear con lo que Él quiere que vivas adentro. Y déjame darte algunas definiciones de por qué para Pablo era tan importante plantar la iglesia. ¿Por qué para el Señor Jesucristo fue tan importante venir a dar su vida y a derramar hasta la última gota de su sangre para establecer la iglesia?
Y es porque es la única institución que el mismo Señor Jesucristo edifica. Él dice, edificaré mi iglesia. Un día le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, wow, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo, tú eres Pedro, Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos los que quieren desvirtuar el poder de Cristo en la iglesia de Cristo, le quieren atribuir poder a Pedro. Y decir que la iglesia fue edificada sobre Pedro. No. La iglesia no es edificada sobre ningún líder, sobre ningún pastor, sobre ningún ministerio. No. La iglesia de Cristo es edificada sobre Cristo, que es la piedra angular, que es la roca. Pero déjame decirte algo. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, eso que tú tienes ahí no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Diga conmigo, revelación. Ahí escriba en su barra de comentarios, revelación. La revelación que tú tienes, Pedro, es bíblica, es la revelación de la palabra y te la ha revelado mi Padre. Pero ahora yo te voy a dar otra revelación. Yo te voy a dar otro nivel de revelación. Y es que tú eres Pedro y sobre esta roca, la revelación de la palabra, edificaré mi iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender que la iglesia de Cristo es edificada sobre Cristo y sobre la palabra que nos revela a Cristo. Porque es la iglesia de Cristo, porque la cabeza es Cristo, porque el novio que va a venir por la iglesia es Cristo. Por eso es fundamental entender que el mismo Señor Jesucristo edifica la iglesia. La iglesia no puede ser edificada por hombres, no puede ser edificada por concilios, no puede ser edificada por juntas directivas. No. La iglesia es edificada por Cristo a través de la vida de hombres y mujeres que rinden su vida a la voluntad de Cristo. Que dejan de buscar lo suyo y ponen sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero se necesita revelación, porque la revelación fresca de la palabra es lo que le da vida a la iglesia de Cristo. ¿Sabes? La iglesia es tan importante para Dios, que no solamente es la única institución que el Señor Jesucristo edifica, sino que si Jesús quiere hacer algo en algún lugar aquí en la tierra, lo hace a través de su iglesia. Por eso Él dice, miren, vayan y oren por los enfermos y los enfermos van a sanar, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí se manifiesta su gloria, ahí se manifiesta su poder. Por eso toda la tierra está llena de su gloria, pero solamente donde la iglesia establece el ambiente de la gloria es activado el poder del cielo. Por eso todo lo que Jesús quiere hacer en algún lugar lo hace a través de la iglesia. A ti no te va a bendecir financieramente un trabajo, te bendice Dios cuando eres parte de la iglesia. A ti Dios no te va a sanar de un cáncer a través de una clínica. Dios te va a sanar de un cáncer a través del ambiente de su gloria desatado en su iglesia. Por eso la iglesia es el centro de influencia del cielo aquí en la tierra. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, te trae a la iglesia. Cuando Dios quiere mover algo en una nación, lo hace a través de su iglesia. No son los políticos los que van a cambiar el mundo. Es la iglesia la que está revolucionando el mundo. Y el peligro es que al no tener ese entendimiento, el mundo es el que está revolucionando la iglesia. El mundo es el que está permeando a la iglesia, porque tenemos cristianos que al no entender qué es la iglesia y el privilegio que tienen de ser parte de la iglesia, están permitiendo que esos que se tenían que convertir a ellos, ahora los conviertan a ellos. Y ahora los cristianos se quieren parecer al mundo, cuando era el mundo el que se quería parecer a los cristianos. Ahora los cristianos quieren escuchar la música que escuchan los del mundo, quieren cantar como cantan los del mundo, se quieren mostrar como se muestran los del mundo. Porque para esos cristianos no es suficiente ser iglesia.
Por eso hemos perdido la perspectiva. Y los cristianos no han entendido que cuando Dios quiere hacer algo aquí en la iglesia, lo hace en la tierra, lo hace a través de la iglesia. Por eso están buscando felicidad en una pareja, prosperidad en un negocio. Y están cayendo en lo que llama el Señor Jesús el engaño de las riquezas. ¿Y cuál es el engaño de las riquezas? Hacerte creer que si le sirves a las riquezas te van a dar felicidad. Que si le sirves a las riquezas te van a cambiar la vida. Y por eso el Señor Jesús es claro y les afirma: ustedes no le pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y menospreciarán al otro. Eso significa que hay muchas personas cristianas que están teniendo una relación con dos señores y están valorando a uno y menospreciando al otro. Y eso pasa porque hoy en día hemos utilizado los anhelos terrenales de la gente para hacerles creer que son iglesia. Hemos utilizado las necesidades y los intereses terrenales y temporales de las personas para meterlos en un templo y hacerles creer que son iglesia. No. La iglesia no tiene que ver con nada de tus intereses terrenales. La iglesia no tiene que ver nada con tus necesidades terrenales. Tiene que ver con algo mucho mayor, y es tu propósito celestial. Son los planes eternos que el Padre tiene contigo. Por eso el Señor Jesús le decía a la iglesia: muchachos, no se afanen por qué van a comer o qué van a beber, con qué se van a vestir. Déjenle eso a los gentiles, a los que no son iglesia. Pero ustedes tienen un Padre que cuida de ustedes, que sabe de qué cosa ustedes tienen necesidades de antes que abran la boca, porque ustedes son la iglesia. Porque ustedes son los que han sido llamados a vivir como hijos de Dios. Por eso es tan importante entender las palabras del gran predicador, teólogo Charles Stanley, cuando dice: la iglesia es el lugar donde el amor de Dios se convierte en acción. Y es que donde quiera que se establece el ambiente de la iglesia, el amor de Dios se convierte en acción. Por eso hay milagros, sanidades, prodigios, no por el predicador, es porque Dios ama a los que ha llamado a ser iglesia. No es por el grupo de alabanza, es porque Dios ama a los que han sido llamados a ser iglesia. Por eso siempre que una persona tiene una experiencia directa y genuina con la verdadera iglesia, recibe sanidad, recibe liberación, es restaurada, es transformada, es empoderada, es proyectada, es bendecida. Porque eso es lo que Dios hace a través de la iglesia, convierte el amor en acciones. Escribe allí en tu barra de comentarios: amor en acción. Y a eso es a lo que Él nos llama. Él dice: en esto conocerán que ustedes son iglesia, que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Necesitamos entender que el vínculo perfecto de los que hemos sido llamados es el amor. Porque el amor es lo único que nos va a mantener unidos a pesar de nuestra imperfección. Porque el amor es lo único que puede borrar multitud de errores, cubrir multitud de pecados. Por eso la esencia de la iglesia es el amor puesto en acción. ¿Sabes? La iglesia es tan importante para Jesús, porque al final la iglesia ha sido y será la esperanza para este mundo. La iglesia ha sido y será la esperanza de este mundo, la sal y la luz del mundo. La iglesia es la esperanza de que este mundo tenga sabor. Por eso el Señor Jesús les dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal del mundo. Porque es a través de la revelación fresca que recibimos en la iglesia que podemos salir a darle sabor a nuestra familia, a darle sabor a nuestra empresa, a darle sabor a nuestra vida y a la vida de muchas personas que no son iglesia, pero están siendo llamadas por Dios a través de tu vida para ser iglesia, para ser añadidos a la iglesia, no para ser metidas en un edificio, sino para ser introducidas en un ambiente y que puedan entender que han sido llamadas a vivir un propósito y a avanzar en ese propósito. La iglesia es catalogada como la luz del mundo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué?
Porque la iglesia es como un faro de luz para un mundo perdido. ¿Sabes que cuando las personas están enfrentando un momento de tinieblas, qué es lo primero que buscan? La iglesia. Pero lamentablemente terminan entrando al edificio, pero no tienen quien les enseñe a ser parte de la iglesia. Por eso reciben unos paliativos, pero su vida no cambia. Y si cambia, cambia temporalmente. Porque la única manera para experimentar una transformación genuina es a través de la palabra que nos revela Cristo. Porque solamente en Cristo podemos ser nuevas criaturas, porque solamente en Cristo las cosas viejas pasan y solamente en Cristo todo es hecho nuevo. Pero en Cristo se establece la iglesia cristiana. Y por eso tú encuentras personas que por causa de un momento de tinieblas lograron llegar al templo, entraron al templo, se comprometieron con el templo, pero su vida no cambia. Su orgullo no cambia. Sus daños emocionales no cambian. Sus dependencias afectivas no cambian. Y es porque entraron en el templo, pero todavía no les ha sido revelado Cristo. Y por tanto, no son iglesia. Es fundamental cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, solo hay, te lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Mira qué lindo es eso. Solo hay una iglesia. Escribe ahí en tu barra de comentarios, una iglesia. Una iglesia. No hay más. Una iglesia. Por tanto, tú no te puedes cambiar de iglesia. Puedes cambiar de templo. Puedes cambiar de pastor. Pero tú solo eres parte de una iglesia. Por eso yo no entiendo por qué hay tantos pleitos entre pastores y entre denominaciones, que me quitó las ovejas, que esta alma es mía, pero por favor, esto no es una competencia terrenal. Este es un propósito celestial. Y cuando alguien te diga que se va para otro lugar, es o porque Dios lo quiere llevar para establecer su propósito en un ambiente, en otro escenario, o porque simplemente no tiene la madurez para entender lo que es iglesia y quiere ir a un templo que le quede más cerca a la casa, o quiere ir a un templo que le guste más, o quiere ir a un templo donde la banda musical lo emocione más, o quiere ir a un templo donde el predicador lo haga reír más, pero al final nunca ha sido parte de la iglesia, porque el que es iglesia jamás cambia de iglesia. Simplemente puede ser llevado a otros ambientes o a otras atmósferas, bajo otros modelos de autoridad. Pero tú tienes que entender que hay una sola iglesia, y es la iglesia de Cristo, que tiene diferentes miembros. Senda de Valientes es uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Podemos ser el dedo pequeño del pie izquierdo, no hay problema. Al que siempre le salen callos, no hay problema. El que más tapan las señoras cuando se ponen sandalias, no hay problema. Pero es que sin el dedo pequeño del pie izquierdo, la persona pierde el equilibrio. Porque cada parte del cuerpo es necesaria para cumplir el propósito del cuerpo. Bueno, excelente. Ahora bien, hay una sola iglesia y hay un solo espíritu. Por eso no hay iglesias más espirituales que otras. Y mucho cuidado con eso. Porque hoy hay una batalla de opiniones entre qué iglesia es más espiritual. Es que si te sales de nuestra cobertura te vas a perder. Es que si te sales de aquí te va a ir mal. Porque si es una sola iglesia y un solo espíritu. El problema es que la iglesia se volvió tan espiritual que se volvió peligrosa. Porque lamentablemente, al no ser la iglesia de Cristo, se convierte en un templo liderado por personas con intereses terrenales que acomoda el espíritu a su necesidad o a la necesidad de las personas que lo siguen. Pero hay un solo espíritu, y te voy a decir algo, y con esto cierro esta parte. Un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Y Dios es un Dios de orden, y el Espíritu de Dios nunca va a operar por fuera del orden de Dios. Por eso, ten cuidado
de tantas triquiñuelas, de tantas manifestaciones no, las iglesias se volvieron, los templos se volvieron tan espirituales que se volvieron peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque están más enfocados en las experiencias espirituales que en la vida espiritual. Anoche enseñaba en las escuelas de formación al grupo de transición acerca de lo que es una persona espiritual. ¿Y sabes algo? El secreto para ser iglesia no es ser espiritual. Porque es que los satanistas son espirituales. Los testigos de Jehová son espirituales. Los mormones son espirituales. El problema no es ser espiritual. El tema es ser bíblico y espiritual. El tema es ser espiritual basado en la revelación de la palabra, porque muchos están llenos de letra y de doctrinas de hombres, porque no tienen el espíritu que le da vida a esa letra a través de la revelación fresca que nos lleva a ser transformados y avanzar hacia el propósito. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y entender que ser espiritual no es sentir el vientecito de la Rosa de Guadalupe. Ser espiritual no es desgajar 3 lágrimas escuchando una canción de Marco Brunet, porque mínimo escuchas a Marco Antonio Solís o al Charrito Negro y se te desgajan 2. No, ser espiritual no es eso. Ser espiritual es ser bíblico y permitir que el Espíritu Santo de Dios produzca lo que quiere producir, la voluntad de Dios dentro de ti, basado en lo que te revela la Biblia. Punto. Eso es ser espiritual. ¿Sabe cómo manifestaba el Señor Jesucristo su espiritualidad? Escrito está. ¿Ya? Necesitamos ser bíblicos para poder producir frutos espirituales. Pero cuidado con creer que eres iglesia porque te crees espiritual, pero no vives una vida bíblica. Bueno o excelente, como preocupante, ¿no? Así nos formaron. Nos formaron para tener experiencias espirituales, pero no para vivir una vida espiritual. Porque para vivir una vida espiritual a la manera de Dios tienes que ser bíblico para poder hacer la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo produzca en ti la voluntad de Dios. Pero el problema es que como la iglesia ya no se quiere parecer a Cristo, sino que la iglesia se quiere parecer al mundo, por eso hoy en día tenemos shows como los del mundo, para atraer gente del mundo. Y les tenemos que predicar una palabra alineada con los intereses del mundo para que no se vayan al mundo del cual nunca salieron. No tiene sentido, esa no es la iglesia de Cristo. Solo hay una iglesia, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Qué tremendo es eso. A una sola esperanza. La iglesia es la esperanza de este mundo. La iglesia es el salvavidas que la humanidad necesita. La iglesia es el futuro que tus hijos necesitan. Por favor, deja de hacerle sentir a tus hijos que es aburrido venir a la iglesia. Deja de hacerle sentir a tus hijos que vienes a la iglesia porque tienes un compromiso con un pastor. No caigas tan bajo. Si tú verdaderamente quieres ser la iglesia de Cristo, que tu compromiso sea con Cristo. No te tomes vacaciones espirituales, porque entre más espacio haya entre tú y Cristo, más lo va a llenar cualquier otra cosa espiritual que no viene de Cristo. No te dejes engañar por lo que parece hermoso, porque los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque eso es iglesia. Eso es iglesia. Y déjame terminar con estas 2 afirmaciones. ¿Por qué Pablo dice, yo planté? Pablo dice, yo no me voy a gastar, yo voy a plantar y necesito que Dios me envíe a Apolos para cuidar, para regar, para nutrir, para levantar, para mantener, mientras Cristo edifica su iglesia.
¿Y sabes por qué para Pablo era tan importante plantar la iglesia? Porque es lo que Jesús más ama en esta tierra. Porque es por lo único que Jesús murió y por lo único que Jesús va a regresar. Jesús no va a regresar por los árboles. Jesús no va a regresar por las playas. Jesús no va a regresar por la montaña. Jesús no va a regresar por los templos. Jesús no va a regresar por tu carro, ni por tu casa, ni por la marca de tenis de tu hijo. Jesús va a regresar por su iglesia. Jesús no va a regresar por los grupos de alabanza. Jesús no va a regresar por los predicadores. Jesús va a regresar por su iglesia. Porque por ella dio la vida. A mí me produce algo cuando yo leo Efesios capítulo 5. Y Dios me habla como esposo. Y si tú eres esposo, préstale mucha atención a lo que representa la iglesia para Cristo. Y si tú eres esposa, préstale mucha atención a lo que representa la iglesia para Cristo. Y si no eres ni esposo ni esposa, también préstale mucha atención a lo que representa la iglesia para Cristo. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de una buena banda, de un buen predicador, de un buen edificio. No, mediante la purificación de la palabra de Dios, que es lo que le da vida a la iglesia, purifica a la iglesia, santifica a la iglesia y proyecta a la iglesia. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Será para cuando Él venga. Porque cuando Él venga va a regresar por esa iglesia por la que un día dio la vida. Dime si no es la iglesia lo más hermoso para Cristo aquí en la tierra. Dime si no es un privilegio ser parte de lo que Dios más ama aquí en la tierra. Pero está la iglesia de Cristo tan alejada de Cristo, tan contaminada por el mundo, tan llena de intereses terrenales, que no entendemos el privilegio de ser llamados iglesia. Es más, Pablo estuvo tan enfocado todo su ministerio para plantar la iglesia. Estuvo tan enfocado que Pablo, por plantar la iglesia, se aguantaba golpizas, humillaciones, detracciones, se aguantaba aunque lo dejaran casi que muerto, porque Pablo entendía el valor que representaba ser iglesia. Hay personas en Medio Oriente que son quemadas vivas porque prefieren pagar ese precio antes que negar el privilegio de ser llamados iglesia. Escúchame, la iglesia es el único escenario de genuina transformación. El único escenario de genuina transformación aquí en la tierra. ¿Y por qué, pastor? Porque es de Cristo. Y si alguno está en Cristo, en la iglesia de Cristo, de la que Cristo es cabeza, por la que dio su vida y por la que va a volver algún día, si alguno está en Cristo, es iglesia de Cristo. Por tanto, es una nueva criatura. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17 y 18 de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo lo dice esta traducción. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, que fue el que nos añadió para ser salvos, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, a través de su iglesia. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, inspirándola a ser parte de la iglesia. ¡Qué tremendo! Qué importante ser iglesia y ser instrumento para inspirar a otros a ser parte de la iglesia de Cristo. Hijos,
Yo planté, dice Pablo. Y yo me imagino a Apolos levantando su mentón, sacando pecho y diciendo, y yo regué. No la regué, como lo hacen los que... No, yo regué la iglesia. Apolos diciendo, yo aporté en la iglesia. Yo nutrí la iglesia. Yo fui instrumento, yo fui puente para que Dios pudiese añadir a los que habían de ser salvos a través de mi ejemplo a la iglesia. Yo soy iglesia, decía Apolos. Y tanto Pablo como Apolos hacían lo suyo mientras veían cómo el crecimiento lo daba Dios. Y dice, el que planta no es nada, el que riega no es nada, porque en la iglesia Dios lo es todo. Por eso en la iglesia no debe figurar el pastor. En la iglesia de Cristo no debe figurar el grupo de alabanza. En la iglesia de Cristo no deben figurar los servidores. En la iglesia de Cristo debe figurar Cristo, que es al que servimos, al que amamos y al que rendimos todos nuestros intereses terrenales. Nuestra necesidad de aprobación es suplida por el amor de Cristo. Nuestra necesidad de reconocimiento es suplida por el amor de Cristo. Nuestras necesidades materiales son suplidas por el amor de Cristo. Pidan todo lo que quieran al Padre en mi nombre y Él se lo dará a través del Espíritu Santo. No vengan a la iglesia a pedir, vengan a la iglesia a relacionarse con Cristo para que le puedan pedir al Padre en el nombre de Cristo todo lo que el Espíritu Santo quiere desatar sobre sus vidas. Un gran predicador, pastor, plantador de iglesias, dice una frase que quiero compartir contigo en esta noche. Si quieres ver a Jesús, ve a la iglesia. Si quieres ver a Jesús, ve a la iglesia. Sé parte de la iglesia. Si quieres ver a un predicador, ve a un templo. O conéctate con lo que está pasando en un templo. Si quieres tener una buena recreación musical, ve a un templo. Pero si tú quieres ver a Jesús, ve a la iglesia, en la que Él es la cabeza, en la que Él reina, en la que Él gobierna. Pero si quieres que el mundo vea a Jesús, planta una iglesia y riega una iglesia. ¡Ay, qué tremendo! Si quieres ver a Jesús, ve a una iglesia. Pero si quieres que el mundo vea a Jesús, planta una iglesia. Sé parte de los que plantan iglesias. Sé parte de los que riegan la iglesia, de los que aportan a la iglesia, de los que construyen la iglesia, de los que nutren la iglesia. Eso lo dice Diego Hansen. Senda de Valientes fue establecido por Dios para aquellos que están cansados de la religiosidad, para aquellos que hemos sido lastimados por la religiosidad, para aquellos que nos sentimos durante muchos años indignos y miserables por ser imperfectos y no dar la talla que desde el altar se demandaba, para aquellos hombres y mujeres imperfectos que necesitan ser cubiertos por el amor perfecto a través de la misericordia de Dios. Por eso, cuando tú entiendes el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo, de la única iglesia que hay en esta tierra, genuina, la iglesia de Cristo, puedes entender que ser parte de la plantación de una iglesia como la de Bogotá, como la de Cajicá, como la de Ciudad Bolívar, como la de Montelíbano y como la de Senda Life, que está llegando a tantos lugares, es porque somos parte de un movimiento de transformación social. Y ese es el reto de la iglesia para el siglo XXI. Ser luz del mundo significa que tú y yo no somos iglesia para convertirnos en una lámpara decorativa de un templo, sino para ser empoderados, para salir a resplandecer en un mundo impregnado de tinieblas. Todo lo que tú recibes dentro de la iglesia tiene que impactar y producir una transformación social afuera de la iglesia, comenzando por tu casa. Por eso dice,
el Señor Jesús, ninguno toma una vela encendida y la coloca debajo de una mesa o la tapa con una olla. No, 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 no. La coloca sobre la mesa en un lugar donde todos la vean para que alumbre a los que están en la casa. Porque la transformación social de la iglesia de Cristo comienza en la iglesia y se proyecta en la casa, y desde tu casa en todos los lugares. Porque en tu casa es donde tú vives la vida que se te da la gana vivir. O la vida nueva de Cristo o la vida vieja que tú elegiste, porque allá no te ve el pastor, porque allá no te ven los líderes, porque allá no te ven los hermanos. Por eso la manera en que tú vives tu cristianismo en tu casa es la manera en que Jesús te ve. Y ahí es donde se revela si realmente Cristo habita en ti y está produciendo una transformación, o si simplemente eres parte del templo, pero sigues siendo el mismo afuera del templo. El reto de la iglesia para el siglo XXI, hijos, tiene que ver con la secularización de la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede recuperar el lugar que el Señor Jesucristo le dio como agente de influencia para el mundo? Y déjame terminar con esta frase de San Agustín de Hipona. La iglesia no es una galería para exhibir santos, sino una escuela para educar pecadores. Deja de idolatrar los templos, deja de idolatrar los predicadores, deja de idolatrar los músicos, porque la iglesia no es una galería para exhibir santos. La iglesia es una escuela para educar pecadores bajo el manto de la gracia, bajo la dirección de la misericordia y alineados con el amor perfecto que viene del cielo para darnos un propósito aquí en la tierra. Bueno, excelente. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo podemos vivir verdaderamente como iglesia esa transformación social a la que Dios nos ha llamado. Pero medita en esta palabra de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que hoy te he predicado, porque está en la Biblia. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque ese es el plan que el Padre tiene con sus hijos.